nos corresponde presentar la charla Mamíferos fósiles del Pleistoceno final de Magallanes. ¿Quiénes, cuándo, dónde y cómo? A cargo de Natalia Villavicencio. Ella es investigadora de postdoctorado en CAPES, Departamento de Ecología, Universidad Católica de Chile, doctorada en Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Modera el profesor Rodrigo Villa, con quien ustedes recién estuvieron escuchándolo, profesor asociado de la Universidad de Magallanes, investigador adjunto del Núcleo Milenio Paleoclima y doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que dejamos con esto, sin más, a Natalia. Hola, voy a empezar a compartir pantalla. Gracias por la presentación y gracias de antemano a todos los que están conectados. A ver, ¿ahí está en modo presentación? Ahí está en modo presentación, Natalia. Perfecto. Entonces voy a empezar. Bueno, yo vengo aquí a hablarles, como dice el título, de mamíferos fósiles, particularmente del Pleistoceno final, y un poco de quiénes eran estos mamíferos fósiles o que estaban presentes en la región de Magallanes, cuándo estuvieron presentes, quizás en qué momento más preciso del Pleistoceno final estuvieron, y también un poco de cuándo desaparecieron y contarles un poco quizás cómo nosotros los científicos tratamos de saber por qué desaparecieron, por qué se extinguieron en esta región y bueno, en el mundo al final. Entonces, bueno, el título dice mamíferos fósiles, pero yo me voy a referir principalmente a megafauna extinta. Y operacionalmente, cuando hablamos de megafauna, nos referimos a animales de gran tamaño, en general dame un segundo, voy a poner un pointer. En general, animales que pesan sobre 45 kilos, este es un límite de peso que los científicos que empezaron a investigar esta extinción décadas y décadas atrás se pusieron un poco como un corte para analizar los datos al final y ver quién se había extinguido y quién no en cuanto a su tamaño. Y bueno, y no solo eso para o sea, de forma operacional, sino porque también el tamaño es un indicador ecológico importante. Nos dice harto sobre ciertas características y necesidades que tienen los distintos animales. Entonces, bajo esta definición, por ejemplo, megafauna son aquellos animales que comúnmente pensamos como mamíferos de gran tamaño, como los elefantes, los rinocerontes en África, las jirafas, etcétera. Y también en esta categoría caen algunos animales que nosotros tenemos en nuestra fauna local, acá en Chile y en América del Sur, como lo son el huemul o el puma, por ejemplo, que pesan más de 45 kilos. Y dentro de esta categoría también caen muchos mamíferos extintos, en este caso el que muestro acá es el milodón, uno de los habitantes más característicos de la región de Magallanes, que también pesaba sobre 45 kilos. En este sentido, el humano, por ejemplo, en su estado adulto, también en general cae en la categoría de megafauna pesando sobre 45 kilos. Y muchos, o sea, y otro concepto es que yo hablo de esta extinción que ocurre en el Pleistoceno tardío o en el Cuaternario tardío. Y ustedes, bueno, ya lo han visto a lo largo de varias de las charlas de este taller, que Cuaternario es esta división de tiempo en donde entra el Pleistoceno, que son desde 2.6 más o menos millones de años atrás hasta 11.700, la época en donde vemos hartos periodos glaciales, etcétera, y la que viene justo antes del Holoceno, que es la que corresponde a la que estamos viviendo actualmente. Y la extinción del que yo les voy a hablar, que se llama extinción del Cuaternario tardío, que es donde todos estos mamíferos fósiles del Pleistoceno de Magallanes desaparecieron también, corresponde a un evento de extinción que ocurre a nivel global
durante el Pleistoceno tardío y la transición hacia el Holoceno, en donde muchos mamíferos de gran tamaño desaparecieron. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración de acá del fondo, lo que se muestra en gris son aquellos representantes de la fauna sudamericana del Pleistoceno tardío o del Pleistoceno en general, que desaparecieron y que ya no están presentes, o sea, formas de perezosos gigantes, un megaterio, gonfoterios, por ejemplo, los gliptodontes, ¿verdad? Que son estos cingulados gigantes como armadillos, que ya no existen en este planeta y a color es el componente de esa misma fauna que estaba presente ahí, pero que aún persiste. Que aquí está el puma, el jaguar, el tapir. Entonces, claro, fue una extinción que afectó mayoritariamente a los de gran tamaño. Y fue una extinción que no solo ocurrió en Magallanes o en Chile o en América del Sur, sino que fue un evento global, prácticamente global. Y en este gráfico lo que se muestra aquí son distintos continentes, América del Norte, América del Sur, Eurasia, el norte de Eurasia, África y Australia. Y en cada uno de estos grupos lo que hay es el porcentaje de entidades, de animales que se extinguieron, de especies en verdad o géneros que se extinguieron por categoría de tamaño. Entonces, por ejemplo, para América del Norte tenemos que todo lo que pesaba sobre 3 toneladas se extinguió, el 100%. El 100% de lo que pesaba sobre 1 tonelada se extinguió, y así sucesivamente, a medida que vamos a los grupos de menor tamaño, el porcentaje de los extintos es menor. En América del Sur también todo lo que pesaba sobre 300 kilos se extinguió. Lo más grande que hay en la actualidad es el tapir, que pesa más o menos sobre 250 kilos, 250 kilos más o menos. Y el que se salva un poco de esta foto, hasta lo que sabemos, es África, en donde si bien hubieron extinciones en el Pleistoceno tardío, no alcanzan la magnitud de que todo lo que pesa más de 3 toneladas se extinguiera. O sea, es uno de los continentes donde aún vemos estos animales de gran tamaño. Entonces, en primer lugar tenemos esta extinción que fue selectiva por tamaño. En general, lo más grande se vio más afectado y desapareció en muchas partes del planeta. Y aquí, bueno, esta otra figura para ilustrar el mismo punto, quizás, en donde aquí en estas siluetas están representadas las distintas faunas del Pleistoceno tardío o los más representativos de cada continente. En verde están aquellos que aún persisten hasta el día de hoy y en negro aquellos que se extinguieron. Entonces, solo mirando aquí la cantidad de siluetas, vemos que América del Sur fue bien afectado, fue uno de los continentes más fuertemente afectados, con muy pocos representantes de más de 45 kilos que aún viven en el continente, y como ya les dije, lo más grande no pesa más de 250 kilos, o sea, no más de 300 kilos, 250 kilos, que es el tapir. Y otra vez África se salva un poquito de esta extinción, y aquí es donde vemos animales de gran tamaño que aún persisten en el paisaje hasta el presente. Eurasia también tuvo una extinción de un poco menos magnitud, y Australia también fue bien masiva. En Australia habían marsupiales de gran tamaño. Australia, ¿verdad?, tiene los canguros, tiene los koalas, que son en general todos marsupiales, y en el Pleistoceno tardío tenía marsupiales de gran tamaño que también se extinguieron. Y entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿qué pudo generar al final estas extinciones? Sabemos que había una fauna que hoy en día ya no existe, que de hecho coexistió espacial y temporalmente con muchos de los animales que aún persisten en el paisaje, y la pregunta es, ¿qué pasó y por qué se extinguieron? Y por ya muchas décadas, más de 4 décadas, o sea, y mucho antes, diría yo, que las posibles causas que más se discuten son dos. Una es el cambio climático, porque así como al mismo tiempo que en 1800 se discutía un poco y la gente se daba cuenta de que había existido una gran extinción, también se dan cuenta que habían existido cambios más o menos recientes en el paisaje. Y claro, con el continuo estudio, llegamos al conocimiento de las glaciaciones, que es el tema que han tenido muchas de las charlas que hemos visto en este taller.
Y la última, o sea, la extinción de esta fauna coincide temporalmente, hasta lo que sabemos en el momento, con la transición desde la última edad del hielo hasta el clima actual. Entonces, en este diagrama tenemos aquí el último máximo glacial, ¿verdad? En donde en general existe una extensión gigantesca de los hielos desde el norte hacia el sur. En América del Sur es verdad, todo esto lo que es hoy en día campos de hielo norte y sur estaban extendidos hacia el sur y hacia el norte, cubriendo gran parte del sur del país. Y esa transición hacia no solo climas más cálidos o menos hielo presente también conlleva grandes cambios en los biomas del planeta. Si vemos acá los mapas cómo va cambiando las zonas más verdes o más cafés que indican más o menos vegetación o cambios en vegetación, son cambios bien gigantes y bien abruptos. Entonces, todo lo asociado, todo el cambio ambiental asociado al cambio climático podría haber afectado a estas especies y haberlas llevado a la extinción. Sin embargo, esta transición no ha sido la única transición desde una edad del hielo a un clima más cálido como el interglacial actual. Y en este gráfico, en esta figura, lo que se muestra son las anomalías en temperatura de los últimos 800.000 años, que es básicamente para ilustrar cómo se han pasado desde interglaciales, aquí tirado más para el rojito, temperaturas más cálidas, a edades del hielo con temperaturas más bajas, y hacia un ciclo más o menos continuo de varios de estos ciclos de edades del hielo e interglacial. Y nosotros por el registro fósil sabemos que muchos de estos animales que se extinguieron durante esta última transición glacial-interglacial sobrevivieron antes a muchos de estos ciclos. O sea, muchos de estos animales se extinguieron en esta transición, que es la última, sin embargo estuvieron presentes sin extinguirse en varios de estos ciclos. Entonces, por ese lado, la causa, el clima como una causa principal o indiscutible de extinción no se acomoda mucho, porque no explica por qué solo la última y por qué no ninguna de las anteriores causó esta extinción. Y una de las cosas más evidentes que fue distinta en esta última transición glacial-interglacial fue la aparición del hombre moderno en el mundo y su migración alrededor del mundo, más que nada. Entonces, el hombre moderno, Homo sapiens, se habría originado, ¿verdad?, en África y migra dentro de África, causando también ciertos como cambios ambientales. Después migra hacia afuera, llegando, por ejemplo, a Europa más o menos 45.000 a 35.000 años atrás. Ahí se topa con los neandertales, por ejemplo, que eran otra especie humana que también se extingue como parte de esta extinción de megafauna en ese continente. Después migra hacia otras partes, migra hacia Australia, habría llegado más o menos 50.000 años atrás a Australia, es lo que se estima. En ese momento o en varios momentos durante su migración, había tierra, entonces podía cruzar Australia sin tanta dificultad. Y bueno, migra hacia las Américas, lo que más se cree es que habría migrado aquí a través del estrecho de Bering, por una ruta asiática, habría entrado por Norteamérica y habría llegado hasta América del Sur, digamos unos 15.000 años atrás, quizás más, que ahora yo creo que está entre 15.000 a 18.000 años atrás. Y claro, estos primeros humanos que migraban eran cazadores-recolectores, ellos cazaban ciertos animales, recolectaban frutas, semillas, otros recursos, manejaban el fuego, por ejemplo, y se ha postulado que su migración y los efectos que podrían haber tenido en el ambiente, como también los efectos directos, así como cazando animales, podrían haber contribuido al proceso de extinción. Entonces, en general, en la literatura científica, todavía estas dos son las que se discuten bastante, combinaciones de ambas, o la una o la otra, dependiendo del animal extinto que está bajo estudio, pero igual hay otras posibilidades, muchas más. Y esta tabla, que no es para que se lea ni nada, trata de un poco mostrar toda la gama de posibles causas que se discuten. Y bueno, en general se dividen
en hipótesis ambientales ligadas a cambio climático o no, y también impactos humanos directos o indirectos, y otras hipótesis combinadas de colapsos ecológicos, por ejemplo. Dentro de las hipótesis ambientales, si bien hay varias, o la mayoría pueden estar ligadas a clima, como megasequías, por ejemplo, hay otras que no, como el impacto de un bólido extraterrestre, que es algo que se discute. Pérdida de hábitat también está ligado al clima, esto, hipótesis de mosaico nutrientes ligado al clima. Los impactos humanos distintos a la caza, indirectos, pueden ser alteración del hábitat por parte de los humanos, o también que hayan introducido ciertos depredadores, enfermedades quizás que pueden haber traído, y también los efectos humanos directos como sobrematanza, que al final es matar a los animales que estaban presentes llevándolos a su extinción. Y la hipótesis, quizás quise destacar un poquito de estas ambientales catastróficas, que está el impacto de un bólido extraterrestre, porque es algo que recientemente, el año pasado, se publicó evidencia de eso para Chile, en un sitio que está en Osorno, acá en Pilauco, un sitio de estudio donde se ha excavado mucha megafauna extinta, principalmente gonfoterios, que son estos como elefantes, y en donde un análisis bien exhaustivo de muchas señales en los sedimentos, habrían encontrado evidencia para un impacto de un bólido extraterrestre, no en el lugar precisamente, sino que es algo que se viene discutiendo globalmente para un impacto que habría ocurrido en el hemisferio norte, pero cuya señal es global, porque su impacto también fue global. Y bueno, en este sitio de Pilauco se encontraron, se han encontrado evidencias de este impacto. Aquí estas son como unas microesférulas magnéticas, que son un marcador más o menos tipo, que indicaría, sería más evidencia que se suma a otra, que se ha juntado para otras partes del mundo, de un impacto hace 12.800 años, antes del presente. Muy cercano al momento de esta extinción de la fauna también. Y bueno, eso lo podemos hablar más en las preguntas o en la mesa redonda si alguien está más interesado también. Y entonces, un poco quizás volviendo a los cambios climáticos y migraciones humanas, que es la más discutida, pero no la única. Aquí en este mapa, por ejemplo, se muestra un poco un análisis de estas dos causas en los distintos continentes. Y por ejemplo, veamos, Australia, por ejemplo. Aquí en Australia esto indica que más o menos 21 géneros de megafauna se extinguieron durante el Pleistoceno tardío. La Natalia, llegada de los... ¿Sí? hay una consulta de María ¿Sí? Soledad, y estaba hablando recién de la destrucción, de cómo se destruye el humano a través de los continentes. Ajá. Y dice, hay teorías que indican que pueden haber llegado desde Asia hasta el sur de Sudamérica, Tierra del Fuego, y desde ahí haber avanzado hacia el norte del continente. También eso podría deberse a la fisonomía de los pueblos indígenas, en ciertos rasgos muy similar a los asiáticos. ¿Qué sabes de esto? Es un poco compleja la pregunta, que no sé si Es es... compleja. O que, sea, sí, escapa un poquito a mi sí. conocimiento, pero, o sea, migraciones posteriores a su primer ingreso dentro del continente sí existen. Y que se compartan ciertos rasgos con los asiáticos, bueno, al final, por la ruta que yo les mostré, venían de Asia también. Sí, escapa un poquito, no sé mucho sobre lo posterior hacia el norte, pero no sé, lo siento. ¿Hay alguna otra consulta? No, eso era la única que ha llegado hasta el momento. Ya, la voy a pensar, quizás para la mesa redonda tengo más información. Entonces íbamos acá, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando ya del ejemplo de Australia, en donde
la evidencia indica que los humanos habrían llegado más o menos, aquí está en rojo, sí, 80.000 años atrás, o entre 80.000, 72.000 y 44.000, de acuerdo a esta figura, habrían llegado, y la mayoría de las extinciones que están representadas en estos dos numeritos habrían ocurrido más o menos en el momento en que estos primeros humanos llegan, mucho antes de los cambios climáticos más importantes asociados a la transición glacial interglacial en Australia, que están indicados aquí en esta barrita en celeste. Entonces, como que en un caso como Australia, sí, se han discutido, o sea, quizás la gente puede tomar más que el humano tuvo un gran impacto, porque al final llegó antes de los cambios climáticos y ahí es donde ocurren muchas de las extinciones, pero igual todo esto está en discusión y en estudio. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, que el humano, bueno, está con fecha así, más o menos 14.000, 15.000 años antes del presente son los sitios más antiguos con humanos ahora, y la mayoría de las extinciones 15 ocurren más o menos en esa ventana temporal, pero al mismo tiempo están los cambios climáticos más importantes de la transición glacial interglacial, entonces ahí está pasando todo al mismo tiempo cuando estos animales se extinguen. Algo que es muy parecido al caso de Sudamérica. Entonces, Sudamérica fue el continente más afectado cuando lo comparamos con las otras partes del planeta. Perdió más o menos un 83% de los géneros de fauna extinta, de megafauna que habían en el continente, desaparecieron. Y muchas de estas extinciones, si bien no hay información para la mayoría de las especies, pero para las que hay, muchas se extinguen cercano a la transición Pleistoceno-Holoceno, o sea, de 11.700, 12.000 años a 10.000 años antes del presente. Y un momento un poquito después de la llegada de los primeros humanos. Natalia, Sí. llegó otra pregunta Sí. y un comentario. Dice Jaime y Manuel, ¿qué tan posible es que la expansión de Nothofagus provocó cambio en el paisaje, provocando competencia forzada entre los grandes mamíferos, disminuyendo los espacios abiertos? Vamos a llegar a eso en algunas diapositivas más, que es el Sí, caso específico de Magallanes. Sí, y también Patricio podría abordarla en parte de esta respuesta. También Patricio. Sí. ¿Y había un comentario? Sí, dice María Soledad, quien te hizo la pregunta de las teorías. Dice, muchas gracias, todos estamos acá para saber más, entre todos nos apoyamos. Muy Eso es interesante y verdad. didáctica tu presentación. Muchas Eso gracias, sí, nomás. estamos todos aprendiendo ya. Voy a seguir. Entonces estamos en que Sudamérica fue el más afectado de todos los continentes. O sea, sí, en términos del número de taxa o de géneros extintos. Y bueno, ¿quiénes estaban habitando Sudamérica hace más de 10.000 años atrás, en el Pleistoceno tardío hacia el Holoceno? Teníamos muchos animales más de los que conocemos hoy en día que están vivos. Habían más especies, si bien hoy día aún en el continente hay los camelios, ¿verdad? Los guanacos, las vicuñas, hay cérvidos como el huemul o el ciervo de los pantanos en las pampas, y hay pecarís. Había muchas más especies en el Pleistoceno tardío de estas formas. Habían más carnívoros, había organismos que hoy no existen en ninguna otra parte del planeta y que existían solo en Sudamérica y después en Centroamérica en algunos casos, como los litopternos, a donde pertenece la macrauquenia, ¿verdad? Que está presente que estuvo presente en Magallanes, o los notongulados, como este es un toxodón. Habían especies de proboscidios, como parientes de los elefantes también, andando por el continente. Habían especies de caballos nativos a América del Sur que son distintos al que fue introducido por los europeos. Habían algunos distintos y otros del mismo grupo, pero propios de América del Sur. Habían cingulados, que son del grupo de los armadillos, de gran tamaño, así como del auto o sea, del tamaño de un auto chiquitito. Habían armadillos de ese tamaño, no son armadillos, pero cingulados, como los cliptodontes, perdón, y los pampaterios. Habían perezosos gigantes,
muy similares en anatomía, en la forma de los huesos, a los perezosos que hoy en día andan en los árboles, en los trópicos, pero de gran tamaño, de toneladas de peso. Y también más especies de roedores gigantes. Hoy en día el capibara es el roedor más grande que hay en el continente y habían más especies parecidas a ese. Entonces, una vez que ocurre esta extinción del cuaternario tardío, nos quedamos en la actualidad solo con representantes de estos grupos. Entonces, la magnitud de la extinción es bien grande. Se fueron muchas formas que desaparecieron del planeta completamente. Y en el caso particular de Chile, Chile también era un lugar muy diverso en términos de megafauna extinta hace más de 10.000 años atrás. Tenía representantes de muchos de los grupos que yo les mencioné antes, incluso los gonfuterios, que son muy comunes en el registro fósil de Chile, varias especies de perezosos gigantes, además del milodón. Habían especies habitando en el norte de Chile de perezosos gigantes y en Chile central. Aquí en el mapa, claro, cada uno de estos puntitos es una localidad con registro fósil de megafauna extinta del Pleistoceno tardío, un poco también para ilustrar que hay muchos lugares a lo largo del país donde se han encontrado fósiles. Había un oso, por ejemplo, el tigre de dientes de sable, ¿verdad? Y en la actualidad, nuestros representantes de megafauna son el huemul en la Taruca en el norte, la vicuña y el guanaco, y el puma. Y no hay más. Entonces, otra vez se perdió mucha diversidad en esta extinción que fue bastante reciente. Y un poco contarles cómo una forma en la que nos aproximamos para saber qué llevó a estos animales a esta extinción. Lo esencial, ¿verdad?, es saber en qué momento habitaban en los ecosistemas y en qué momento desaparecieron. Y para eso nosotros usamos datación por radiocarbono, que es una técnica que todos o muchos de los que estamos presentando en este taller usamos para nuestros distintos registros. Y en el caso de datar fósiles o humanos, por ejemplo, fósiles animales y de animales humanos, lo que se hace es tomar una muestra, aquí en este caso de un hueso, pero puede ser piel, puede ser fecas, puede ser uña, del animal extinto, hacerle unos tratamientos y someterlo a un acelerador espectrómetro de masas para obtener una datación por radiocarbono. Y esta máquina lo que hace es contar, entre muchas otras cosas, moléculas de carbono 14, las que después de ser contadas y con un cálculo y unas estimaciones, dan una fecha de cuándo ese fósil en verdad estuvo vivo, cuándo ese animal estuvo vivo por última vez, pero la fecha en que ese fósil estaba ahí presente. Y una fecha, por ejemplo, de aquí de radiocarbono 10.540, así es como viene en esta fecha, más con un rango de error. Y sobre esas fechas nosotros estimamos cuándo los distintos organismos estaban presentes en el paisaje y cuando ya no aparecen más fósiles fechados de cierto momento, cuando desaparecieron del paisaje. Y bueno, siguiendo quizás con el registro de América del Sur, y esto también es como para contextualizar por qué la región de Magallanes en el contexto continental de la extinción de la megafauna es tan importante hasta el momento. En este mapa, cada uno de estos puntos representa una localidad de la cual se han sacado fósiles que han sido datados por radiocarbono. Es la distribución geográfica de los fechados de radiocarbono. Y hasta el momento para el continente tenemos un poco más de 250 fechas en total, lo que no es mucho, pero tampoco es poco, y distribuidas de esta forma. Y si nosotros, a ver, ahí está, subdividiendo un poco, esto fue para los tipos de estudio que nosotros hacíamos, que fue subdividir el continente y concentrar los esfuerzos en aquellas regiones que tenían bastante información en términos de fechas de radiocarbono. Están todas estas distintas regiones y entre ellas la región de Magallanes en total, que tiene muchas fechas, o sea, tiene más de 100 fechas de radiocarbono directas en hueso de algún fósil de megafauna extinta, lo que es bastante comparado al total de fechas que tiene el continente, que son 250. Y bueno, mucha de esta información
viene de las cuevas ubicadas en el sector de Última Esperanza, que le llamamos, o en torno a Cerro Benítez, ¿verdad? Todas las cuevas que están en torno a Cerro Benítez, aquí faltan varias en el mapa, o cuevas o aleros, y también aquellas que se ubican aquí frente a Lago Sofía, que son las cuevas Lago Sofía. Entonces, mucho tiempo de investigación en estos sitios ha logrado que hoy en día tengamos esa cantidad de fechas radiocarbónicas que yo les comenté. Y aquí, bueno, por ejemplo, voy a ir un poquito quizás diciéndoles algunos de los hallazgos de algunas de estas cuevas y cómo por el registro fósil que aparece en ellas sabemos qué animales estaban presentes en cada una de ellas y cuáles no. Y partiendo, bueno, Cueva del Milodón, ¿verdad? Esta es la foto histórica que está ahí en el centro de visitantes en el Monumento Natural Cueva del Milodón, donde ahí tienen el trozo de la piel del Milodón, cercana al momento en que históricamente la cueva se descubrió y fue explorada, más o menos desde 1895, ese fue el año en que, el señor Eberhard la encontró y encontró el pedazo de piel y todo. Ahí está el trozo de piel, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente a partir de ese momento, y era una práctica bien usual alrededor del mundo, la cueva fue como saqueada un poco, fue visitada por varios científicos de distintas partes del mundo, pero también por mucha gente que iba a buscar fósiles y los vendía, era una práctica bien usual. Y los museos europeos, no solo el de Inglaterra, que tiene una colección bien amplia de esta cueva, sino muchos otros museos tienen algunos trocitos provenientes de Cueva del Milodón. Y también de otras partes del continente, o sea, fósiles argentinos se vendían por montones, y está todo allá, y un poco, bueno, aquí está el trozo de piel, este es un trozo de piel grande, que es el que está en el Museo Natural, de Historia Natural en Londres, ¿verdad? Y que se ha discutido todo este tema de repatriación de los restos. Es una foto muy bonita porque los milodones tenían estos huesecillos dérmicos incrustados en su piel, que deben haber hecho que su piel fuera muy dura, y esta es la parte interna de la piel, no la externa. Entonces, bueno, en esta foto se ve claro, todo esto, cuando se visita la cueva, todas estas cicatrices un poco que hay en el piso, son producto de la extracción no sistemática al final de muchos de los fósiles que habían depositados en la cueva. Y bueno, el estudio de ese registro fósil nos ha llevado a enterarnos que no solo habían milodones presentes, sino otras especies también. Si bien aquí todas las fotos que les muestro son de restos de milodón, aquí está el resto de la piel de milodón, estos son fecas que también aparecieron acumuladas en la cueva de Milodón, esta es una mandíbula, acá hay un trozo de una tibia y también un trozo de mandíbula que eso tiene un poquito de encía, incluso aún pegada. La preservación en la cueva es muy buena, por eso la piel estaba como muerta de ayer, casi como muy bien preservada. Y claro, estos dos de abajo que son de trabajo de Fabiana Martín, que trabaja mucho en estas cuevas, muestran también ciertas indicaciones de interacciones biológicas de estos animales pleistocenos. Estas son marcas de mordidas de carnívoros, y esta también es una marca de un canino, de un carnívoro en una mandíbula de milodón. Entonces andaban mordiendo estas cosas, comiéndoselas o masticándolas. Y bueno, el registro fósil de Cueva del Milodón nos indica que todos estos taxa han sido logrados identificar y la mayoría de ellos han sido fechados, si es que no todos en este caso. Entonces está el tigre de dientes de sable, el milodón, por supuesto, de los extintos, ¿verdad? El Lipidion, un caballo extinto, el oso de cara corta, la macrauquenia y Panthera oncamecembrina o jaguar patagónico, pariente del jaguar actual que está en latitudes medias asiatropicales, pero que esta era una versión probablemente más grande, o sea, era más grande y extinta. Y también, bueno, junto a representantes de la fauna actual que todavía persiste en la región, como el puma y el guanaco, que habrían estado presentes en el Pleistoceno tardío, o sea, eso en torno a los 11.700, 12.000 años antes del presente, en esta localidad.
Y para otros lugares del sector Cueva del Medio, por ejemplo, también se han logrado identificar todos estos taxas que aquí muestro en este dibujito. Aquí hay algunas fotos de los fósiles, estos son elementos de caballo, elementos de un tarsal, de la muñeca del caballo, y estos son dientes incisivos de caballo. Esto es una mandíbula de pantera onca, y estos son dientes de Milodón, por ejemplo, el tipo de evidencia que se ha encontrado en Cueva del Medio. Cueva del Medio es uno de los sitios en donde también hay evidencia arqueológica que nos indica la presencia de un asentamiento humano, de un campamento humano, de los más antiguos, más o menos datados, de los más antiguos para la región, 13.200 años más o menos es la fecha más antigua de Cueva del Medio, si no me equivoco. No todas las cuevas y aleros de Cerro Benítez muestran evidencia de presencia humana. De hecho, en Cerro Benítez, Lago Sofía y Cueva del Medio, presencia humana del Pleistoceno tardío es Cueva Lago Sofía 1 y Cueva del Medio, son las que hasta donde yo sé. Otro de los sitios, por ejemplo, Cueva Chica, todo este sector verde está lleno de cuevas, como vimos en el mapa. Se han logrado identificar fósiles para estas tres especies, la Magracilis, que es una especie de camélido muy parecido a la vicuña, extinto, Pantera onca y también Milodón. Esto es un hueso de un juvenil de Milodón, y estos serían restos de costilla y de Milodón asociados en la estratigrafía, encontrados en Cueva del Medio. Alero dos herraduras, por ejemplo, donde se ha identificado, acá puse dos sitios, solo Milodón, este hueso muy, muy, muy bien preservado, y también con marcas de acción de carnívoros en ello. Y Cueva Escondida, por ejemplo, que está acá, también se ha logrado identificar pantera y pirio, son siempre las mismas especies, no aparecen todas, pero son siempre las mismas que están ubicándose en los distintos lugares. Y aquí están, bueno, claro, ya las cuevas del sector de Lago Sofía, Cueva Lago Sofía 1 y Lago Sofía 2, aquí está la 1, aquí hay una imagen de la planta donde se realizaron las excavaciones, se han logrado identificar estas especies, no había ningún fósil de los extintos del Pleistoceno, pero esto o sea, fotos al final no encontré, pero esta es una imagen de una mandíbula del Ducison avus, que se habría extinguido más tardíamente a nivel continental, pero que también ha habido evidencia sacada de Cueva Lago Sofía. Y bueno, como les dije, este es el otro sitio en donde también hay evidencia de presencia de humanos. Y ahí está Lago Sofía 4, que es interpretada como una madriguera de carnívoro, ¿verdad? Por el tipo de animales que han sido encontrados, carnívoros principalmente, y sus potenciales presas, huesos con marcas de consumo. Aquí está de nuevo un trozo de mandíbula con marcas de mordida de los caninos de un carnívoro. Y por ejemplo, y este es un fragmento de mandíbula de un juvenil de una pantera onca. Pantera onca, aquí está. Y entonces, bueno, de esa misma forma tenemos toda esta evidencia fósil, ¿verdad? Que por un lado nos dice qué animales estaban presentes en el sector en general y en las distintas localidades. Mediante radiocarbono nosotros sabemos en qué momento estaban presentes muchos de estos animales en el sector y en qué momento ya no estaban presentes, cuando ya no hay más fechados de esos animales. Y bueno, ahora nos falta, como les comenté, también sabemos presencia de humanos en algunas de estas cuevas. Existen herramientas, se encuentran herramientas, estas son de Cueva del Medio, que usaban estos humanos para cazar o para procesar alimentos, etc. En general aparecen los fogones asociados a una situación de campamento, huesos quemados en esos fogones, huesos también con huellas de corte, que son al final la manipulación del hueso con algunas herramientas por parte de los humanos que nos indican esta interacción de procesamiento de materiales. No necesariamente caza, porque hasta el momento no está el animal con la flecha enterrada, que sería la situación ideal, o sea, con la punta de proyectil enterrada, pero sí hay interacción de consumo o de manipulación por este tipo de huellas de corte. Dependiendo de dónde aparecen esas huellas de corte, también se puede estimar
¿Qué proceso? Perdón, es que no es mi celular, pero ojalá no suene mucho. También se puede estimar qué tipo de procesamiento, si era desarticulación, si era sacar carne, si era raspar el hueso para hacer herramientas, etcétera. Toda esa evidencia se puede sacar del registro fósil. Y bueno, otra cosa que tenemos que saber, además, porque ahí tenemos ya el componente humano, estos animales, ¿eran manipulados por los humanos, sí o no? ¿Eran quizás consumidos, sí o no? ¿Los humanos estaban presentes al mismo tiempo los animales? Toda esa información la sacamos de lo que les acabo de contar. La otra parte es saber cómo el ambiente estaba cambiando en el momento que estos animales estaban presentes en esta región. Y para eso, como muy ligado a la presentación anterior de Rodrigo, nos apoyamos mucho en lo que el polen nos dice. Entonces, para el caso de la región que está bajo estudio, aquí cercano a Cerro Benítez, por ejemplo, hay varios sitios en donde se ha estudiado el registro sedimentario, se han identificado los tipos de polen y se ha sabido cuáles han sido los cambios vegetacionales a través del tiempo en lugares muy cercanos a Cerro Benítez. Esa es la gracia. Está todo muy acotado y tenemos mucha información de lo que está ocurriendo precisamente en este lugar. Y gracias a eso, sabemos, por ejemplo, de un gran cambio, que esto está relacionado a la pregunta que salió en la presentación, de cómo más o menos hace entre 12.100 a 11.100 años antes del presente, hubo un cambio de paisajes más dominados por herbáceas, arbustos y pastos, hacia paisajes más dominados por bosques de notofagos, por la expansión de estos bosques. Una situación así estilo, claro, más pastizal estepa a algo como lo que se ve en la actualidad en el entorno de Cerro Benítez, Cueva del Mirdón y todo ese sector. Y bueno, a nivel regional un poco, quizás para mostrarles cómo estaba cambiando la temperatura en términos bien generales, lo que nos dicen los testigos de hielo de Antártica sobre la parte sur del continente es que, claro, saliendo del último máximo glacial, empieza un aumento en la temperatura, ¿verdad? Interrumpido, ahí está el aumento en temperatura, hasta las condiciones como del Holoceno óptimo, interrumpidas por una reversión fría. Algo muy parecido a lo que se ve también para el hemisferio norte, pero cambiando en tiempo. Y juntando toda esa evidencia para saber al final, visualizar qué era lo que estaba pasando en el sector de Cerro Benítez, aquí en este gráfico lo que tenemos es cada uno de estos puntitos, bueno, tenemos los distintos animales presentes. En Magallanes aquí hay algunas especies que ya están en discusión, entonces no las mencioné como parte de las cuevas antes, pero bueno. Y bueno, cada uno de estos puntitos es un fechado radiocarbónico en un fósil perteneciente a cada uno de estos distintos grupos animales. Cada uno aquí en la parte de Homo sapiens representa fechas que nos indican la presencia de humanos en el sector. Y esto todo puesto a través del tiempo, ¿verdad? Desde más antiguo hacia más nuevo. Y puesto en contexto con lo que estaba pasando en temperatura, estimado a partir del registro antártico, lo que estaba pasando en vegetación, estimado a partir de registros de polen, y otros eventos importantes que ocurrieron en el tiempo, como la erupción del volcán Reclus, o incremento en fuego también en esta ventana temporal. Entonces aquí lo que uno estima es que, por ejemplo, veamos Pantera. Por el registro radiocarbónico yo sé que Pantera estaba presente ya de más o menos un poquito, 15.900 años antes del presente, hasta más o menos 12.900, que es el último registro. Esa es nuestra estimación. Nosotros hemos obtenido un fechado radiocarbónico hasta ese momento. Esto nos indica que puede aparecer un fósil que quizás va a ser más joven, y ahí hay que recalibrar toda esta historia, pero lo que sabemos hasta el momento, con toda la información obtenida hasta el momento, es eso. Y como el registro fósil es un registro imperfecto, o sea, esta última fecha en Pantera no es la última Pantera que andaba viviendo en el paisaje, probablemente eso sería muy, muy, muy improbable,
se pueden hacer ciertas estimaciones estadísticas, dado el registro fósil conocido, que nos digan, ya, mira, si tu último fósil está datado por ahí y tienes tanto número de fósiles datados y se distribuyen temporalmente de tal forma, posiblemente el momento real de extinción esté aquí, con un cierto grado de incertidumbre en torno a la estimación. Y eso es lo que son estos gráficos, estas distribuciones. Lo que hacen son el resultado de un procesamiento estadístico de los datos que toma en cuenta la naturaleza del registro fósil, o sea, cuántos registros hay, cómo se distribuyen en el tiempo, para darnos un estimado probable del momento de extinción de estos distintos animales. Y en el caso de los humanos, también, o sea, la primera fecha que tenemos de presencia de humanos es muy poco probable que sea el primer humano que llegó a la región. Entonces se corrige de la misma forma, se hace un análisis estadístico de los datos para estimar un tiempo probable de llegada y tomar en cuenta esa incertidumbre. Y bueno, y al final comparamos todo, entonces en términos más o menos generales, porque después les cuento un poquito la historia parte por parte, tenemos que los humanos llegan al lugar y no se extingue todo inmediatamente. Una de las teorías que se discutía siempre era que el impacto de los humanos cazando era como inmediato, o sea, en 200 años ya no quedaba nada, que es algo que se ha visto en otros sistemas, en islas, por ejemplo, cuando los humanos han llegado, en verdad en muy pocos años se extinguen muchas especies, en un par de siglos o 500 años. Y en el caso de Magallanes, los humanos están presentes en el lugar al mismo tiempo que la fauna por bastantes miles de años, entonces no es una extinción inmediata. Otra cosa curiosa es que hasta el momento, a ver, quizás, no, sí, no, hasta el momento los carnívoros parecen desaparecer un poco antes que varios de los herbívoros extintos que habían en el lugar, incluyendo el milodón, por ejemplo. El milodón es de los últimos que desaparece, más o menos hace 10.100 años antes del presente. Los carnívoros desaparecen primero, eso es curioso porque quizá uno podría esperar humanos o especies herbívoras desapareciendo, entonces por esa razón los carnívoros dejando el lugar porque ya no tenían presas, por ejemplo. Un grupo de herbívoros desaparecen más o menos por aquí, justo al momento en que los cambios en vegetación más importantes están ocurriendo, y como ya les dije, Milodón es el que persiste ya más cuando el bosque está un poquito más establecido en el lugar y se extingue de los últimos. Entonces, un poco poniéndolo como en línea de tiempo, hace 18.000 años, por el registro fósil, estimamos que más o menos estaban todas estas especies presentes. El caballo, la magracilis, pantera onca, tigre dientes de sable, guanaco, puma, macrauquenia, milodón y oso de cara corta. Los humanos, a ver, perdón, me retrocedí, ahí está. Los humanos llegarían más o menos 13.000 años antes del presente, un poco más antiguo, 13.200, y si tomamos en cuenta el estimado, un poquito más. Pero ahí ya los humanos están presentes en el paisaje, después de esta fauna. En general, la temperatura está aumentando a nivel regional y la vegetación está cambiando. Los primeros que se extinguen, como les mencioné, o que desaparecen de este registro, que se extinguen localmente al final, porque estamos hablando solo de una región, son los carnívoros. Y, o sea, puede haber sido quizás cierta forma de competencia con los humanos, o al final ellos podrían estar usando los mismos espacios, buscar los mismos tipos de refugio, quizás buscar los mismos tipos de presas, podría haber sido así algún tipo de interacción media competitiva, quizás es como por decir una idea. Y aquí, claro, muestro los huesos, esto es un hueso de caballo con marcas de diente y este es uno con marcas de corte por manipulación de humano. Luego, ahí tenemos la transición más importante del cambio de vegetación, más o menos 12.100 años antes del presente. Es el momento en que varios de los herbívoros, las formas de herbívoros extintas desaparecen, caballos, el Lama gracilis, y bueno, esto es
una especie de lama fósil que se considera extinto, pero ahora puede ser un tipo de guanaco igual, por el análisis de la morfología de los huesos. Después, Milodón desaparece ya cercano a los 10.000 años antes del presente. Y bueno, algunas de las causas, gracias al análisis de las fecas que hay depositadas en Cueva del Milodón, uno puede saber más o menos qué estaban comiendo esos milodones en particular en ciertos momentos. Las fechas en fecas de Milodón están como bien distribuidas a lo largo de todo el registro que sabemos que Milodón estaba presente, no son de un momento más o menos en particular. Y en general muestran que ellos tenían una dieta más con pastos, más herbácea, más arbustiva, no comiendo bosques, por ejemplo. Entonces quizás el cambio en vegetación podría haber sido bien importante y les podría no haber permitido seguir persistiendo en el lugar y se habrían desaparecido localmente. Por otro lado, el huemul, acá lo pongo de acuerdo, o sea, como que aparece acá y no está desde el principio, porque lo que la evidencia nos dice hasta el momento, no hay huesos de huemul datados o identificados antes de estos momentos, más o menos 9.000 años antes del presente, 9.200. Y el resto de huemul, claramente identificados como huemul, no como cérvido indeterminado, han sido encontrados para Cueva Lago Sofía 4, sin datar, Alero Quemado, que es un sitio de ocupación humana más tardío, o sea, no del Pleistoceno tardío, sino del Holoceno temprano, en donde la presencia de huemul está estimada más o menos en torno a los 7.500, 8.000 años antes del presente, y también en Alero Pedro Cárdenas, que está ubicado por acá, un poquito más ahí después de Cuevas Chicas, y vamos caminando hacia allá, en donde también restos de huemul han sido datados en torno a los 9.000 años antes del presente, 8.700, 9.000 años antes del presente. Entonces quizás esto puede indicar que el huemul llegó a la región después, una vez que ya el bosque estaba más establecido, que se corresponde un poco con lo que sabemos son los hábitos o la preferencia ambiental de este animal en la actualidad, cuando quizás ya en mucha de la fauna extinta que antes estaba en el lugar ya no está, etc. Entonces, eso, hasta el momento evidencia de huemul pleistoceno en el sector no hay, porque no hay ningún fósil fechado o cuya edad se estime cercano a ese tiempo, sino que llega después ya en el Holoceno, después de 9.000 años antes del presente. Y ahí lo puse que llegaba. Y bueno, en la actualidad, las especies de megafauna que persistieron en el paisaje, huemul, guanaco, puma y el humano, por supuesto. Y quería explicar un poquito porque este es otro artículo que ha sido publicado para el sector, también discutiendo un poco la extinción, llegando también a una conclusión de que quizás humanos presentes junto con fauna y cambio climático estaría todo involucrado en el proceso de extinción, pero de los datos más interesantes que ellos tienen, yo encuentro fuera de lo que yo ya les comenté en la presentación, es que ellos logran identificar a través de ADN, le hacen ADN antiguo o paleo-ADN a muchos de los fósiles presentes en el sector de Cerro Benítez y otras partes de Magallanes, sacan ADN y logran al final hacer análisis de parentesco, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los camélidos acá, comparan ADN antiguo de guanacos con las poblaciones de guanaco actuales en el sector para ver qué tan emparentados están. Y lo que ellos lograron concluir, por ejemplo, es que todas las muestras, los fósiles, el ADN de los fósiles de guanacos del Pleistoceno tardío en la región son un grupo bastante distinto a las poblaciones actuales, sugiriendo que quizás estos guanacos localmente se extinguieron y después vino una migración de guanacos de otras partes, probablemente del más al norte, a recolonizar el sector. Igual es otro indicador de quizás los cambios ambientales que también afectaron a la megafauna que se extinguió totalmente, también afectaron a los guanacos y tuvieron que dejar el lugar, desaparecieron del lugar, se extinguió esa población local y recolonizó otra nueva. Y ese es un dato también importante. Y el otro era de que había una discusión también en torno a si
algunos de estos fósiles, Lama gracilis, que yo les mencioné, eran vicuña o no. Yo creo, tengo que leer mejor este paper, los huesos que aparecen son morfológicamente, anatómicamente iguales a los de vicuña. Y por eso muchas veces se pensó que era vicuña la que estaba presente en las cuevas, lo que igual biogeográficamente hablando es muy interesante, porque hoy en día las vicuñas están solo en los Andes centrales, en el norte de Chile y hacia el norte, Perú, Ecuador. Entonces, haber tenido vicuña en Magallanes igual indicaba un cambio ambiental bastante importante, o un cambio en las preferencias de las vicuñas bien importantes, o quién sabe qué más. Y previos estudios genéticos habían dicho sí, que eran vicuñas, que eran muy parecidas genéticamente a las vicuñas actuales. Sin embargo, este último estudio las agrupa también como una entidad bastante distinta, que sería una versión, una Lama gracilis extinta, pero anatómicamente muy similar a la vicuña. Bueno, y otra cosa es que analizan el jaguar patagónico y su parentesco con otras especies de felinos grandes, de pantera, y al final se agrupa bastante con el jaguar actual, o sea, sería muy similar a un jaguar actual, pero más grande. Y puma Natalia, también, sí, hay una pregunta en el canal de YouTube, sí, dice Roberto Andrade. Profesora, ¿se ha realizado una revisión de la extensión y población de megaterios en Chile? Según lo estudiado en Cuadernilodón, se trataría de una población aislada sobreviviendo en un medio glaciar. de megaterio o milodón. Megaterios. O sea, claro, en Magallanes no hay registros de megaterios. Los megaterios, registros de megaterios más al sur son en Patagonia, Argentina, pero ubicados más al norte. Cueva, uy, no me acuerdo. Ya, pero unos papers así como de Paunero, un poquito más al norte. Es el registro más austral de megaterio. Eh, y claro, los milodones de Magallanes, por un tiempo se proponía que eran como una especie bien distinta, no Milodon darwini, que también ha sido identificado a través del registro fósil para Argentina más al norte, pero ahora no se habla de que son la misma especie. Eh, Se les encontraba un poquito más pequeños, según lo que recuerdo. Entonces se le llamaba Milodon listae, por ejemplo, como una especie un poquito aparte a los otros Milodon darwini. Pero no, ahora se considera como Milodon darwini, y eso implica que la especie estaría distribuida un poco más hacia el norte por el lado argentino. Y bueno, también hay registros quizás potenciales en el resto de Chile también, que están como Milodon darwini, pero necesitan un poquito más de estudio. Ojalá respondes a la pregunta. Sí, continuemos. Bueno, y finalmente era lo del puma nomás, que también hicieron análisis de ADN de puma pleistoceno, comparándolo con las poblaciones de puma actual, y son bastante similares. O sea, han estado ahí persistiendo por mucho tiempo las mismas poblaciones de puma. Y un poco quizás salir de Cerro Benítez y Última Esperanza, y mostrar también que hay registros bien importantes y que han sido estudiados o fueron estudiados hace mucho tiempo atrás y se están retomando. En el sector, por ejemplo, de Paliaique al este, en las cuevas de Fel, ¿verdad? Y la cueva de Paliaique, en el campo volcánico de Paliaique. Eh, y bueno, Cueva Fel fue como muy icónico porque fue uno de los sitios estudiados, de los primeros, en que habían unas secuencias culturales, hay evidencia de humanos haciendo uso de fauna, etcétera, y acampando en este alero, Cueva Fel, fueron uno de los primeros registrados para la parte más austral del continente. Eh, y fuera de eso, hoy, ¿qué fue salió esto? Lo siento. Bueno, me voy a olvidar del mapa, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, esto mostraba un poco la distribución de los sitios en Paliaique, y también Tres Arroyos en Tierra del Fuego, que es otro lugar en donde hay registro de subsistencia de los primeros humanos y fauna extinta. Y pues, haciendo el mismo ejercicio de ponerlo al lado del registro que yo ya les mostré, poniendo lo que sabemos para el sector de Paliaique, por ejemplo, tenemos, de hecho, acá no logra aparecer, pero para este sector hay una fecha de Milodón mucho más antigua de las que se conoce como cercana
25.000 años antes del presente, de las más antiguas del sector. Y también, al final, los humanos y esta fauna habrían estado presentes harto tiempo en el paisaje. La fauna desaparece del lugar durante cambios en vegetación y cambios a condiciones más secas en el sector. Es un poco la misma historia, pero con menos datos, pero solo mostrar que también hay evidencia, hay estudios que se están llevando a cabo en ese sector que deberían mejorar también el conocimiento, agregando más datos al final a esta imagen. Y mencionar que, claro, la fecha más antigua para Milodon en la región está por allá, cercana a los 25.000, 30.000 años antes del presente. Y Alero Tres Arroyos en Tierra del Fuego se ha identificado la presencia de todas estas especies de fauna extinta y guanaco también, Lama gracilis, Milodon, Ipidium, Pantera onca y tigre dientes de sable. Y bueno, en verdad ya estoy terminando, no sé si habrá más preguntas hasta el momento, pero me quedan como 2 diapositivas y termino. No nos quedan Ya. diapositivas, o sea, no hay preguntas por el voy momento. así. Y nos queda media hora todavía, si quieres. Sí, no sé, estoy terminando, pero un poco, ¿por qué es importante quizás estudiar este tema fuera de que obviamente para nosotros es muy importante en términos de patrimonio y de conocer la historia pasada de distintas regiones, de saber qué animales se extinguieron? ¿Por qué también es importante un poco? Porque en la actualidad estamos sufriendo un evento de extinción muy, muy, muy importante, asociado en general a cambios ambientales importantes, tanto en clima como el calentamiento global, sino también deforestación, uso del suelo, que todos engloban impactos humanos y todo en conjunto es cambio global. Entonces, un poco lograr entender si los humanos jugaron algún rol en extinciones pasadas y cómo lo hicieron, bajo qué condiciones, qué tan rápido fue, a qué especies afectó y a cuáles no, cómo las afectó. Entender toda esa historia pasada, obviamente nos puede ayudar a entender la actual y al final a entregar información que sea útil para evitar muchas de las extinciones que están ocurriendo hoy en día. Entonces, por eso es un poco importante. Y bueno, y lo del cómic lo muestro siempre, y que espero el link quede en la página de este taller. Es un cómic que realicé con parte del equipo que hicimos toda esta investigación de análisis del registro de paleofauna en Última Esperanza. Y al final es un cómic en inglés, portugués y español que resume esa historia contada para niños de 10 años en adelante más o menos, o quizás más chiquitito, con guía con alguien que esté con ellos leyéndolo. Y claro, y cuenta la historia de investigación, cómo investigamos estas extinciones, a qué conclusiones llegamos, qué métodos son los que se utilizan para investigar esto, y está descargable y gratis y todo. Y gracias. Ahí termino, bueno, con una foto yo hace miles de años atrás posando como Milodon. Y eso, muchas gracias. Y si hay más preguntas o comentarios ahora o para la mesa redonda. Ya, no hay más preguntas en el chat. Ni tampoco en el canal YouTube. Yo tengo una... sí. Chris Robles pregunta qué hay acerca de los ratoncitos. Me acuerdo haber visto a los arqueólogos en Cueva Grande encontrando huesitos. Sí, hay muchos huesitos. Yo aquí me centré en la fauna grande, pero hay trabajos en la fauna menor. Hay ratoncitos, hay aves, hay un artículo que salió este año sobre aves creo que era Cueva del Milodón. Y claro, en estos depósitos, fuera de haber fauna grande y extinta, hay un componente de microfauna bien importante. Yo no sé los detalles, en verdad. Sé que en la página de Cueva del Milodón muestran algunos de los representantes fósiles que se han identificado de la fauna menor. También hay rea, o sea, hay ñandú,
Sí, sí hay ratoncitos, pero no sé, no podría dar detalles. Ya, no, dice, el nivel de las herramientas de los humanos podría ser un parámetro para explicar la diferencia de extinciones entre los continentes. El grado de las herramientas, no sé. Estoy pensando. Puede ser, o sea, obviamente hay diferencias como en la tecnología o en la forma que hacen em, sus herramientas y a través del tiempo sí hay como se han descubierto en algunos sitios ciertos implementos como las estólicas, ¿verdad? Que permiten como lanzar más de lejos y más fuerte. Se han identificado para algunos sitios en donde hay fauna extinta y también humanos. Que se ha explicado o sea, que se ha usado para explicar las diferencias entre continentes, nunca lo he escuchado. De que hay diferencias, sí, pero... Ya, después dice, de Jaime y Manuel, la pantera onca mesembrina podía comer o tragar huesos, puesto que se encontró en una cueva caballo y pantera juntos. En este caso, la mandíbula del caballo estaba corroída por ácido estomacal. ¿O este es un indicio de comienzo de escasez de alimento? No, a veces se tragan fragmentos de hueso, no una mandíbula entera, pero eh, existe como la tafonomía, que es la que estudia al final cómo se depositan los huesos en los distintos ambientes, se preocupa también de ver esas señales. Por ejemplo, que un hueso de caballo o un fragmento de un hueso identificado como caballo tenga señales de haber pasado por un tracto intestinal, al final es prueba evidente de que se la estaban comiendo, de que comían caballo los carnívoros. Y sí, o sea, van mascando y sacando de todo y se les pasa un hueso y comen huesos de repente también. No, no es señal de escasez de alimentos, sino de comérselo todo nomás. Okay. Yo tengo una pregunta, ¿Sí? no sé cuál es la respuesta. Tienes muchos comentarios antes de la pregunta de gracias Natalia, buenísima tu presentación, muchas gracias, varios gracias y varias de muy buena presentación. En general lo que percibo de las imágenes de los animales, las reconstrucciones de los animales, es que el cuarto trasero, donde están las patas traseras, en general son más cortas o más bajas que los cuartos delanteros. Ocurre en la macauqueña, ocurre en tigre dientes de sable. Sí. La pregunta es, ¿por qué, digamos? ¿A qué se debe? Si es que sabe algo de anatomía, qué sé yo, que pueda dar luz, porque como que me recuerdan a las hienas nomás, sobre todo esa de dientes de sable, esa reconstrucción, Sí, digamos. eso está ahí, sí. Uy, no sé, o sea, las reconstrucciones son un mundo. En teoría se basan en la anatomía conocida a partir de los huesos y en análogos modernos también. Pero sí, la ilustración del tigre de dientes de sable, las más actuales, siempre son medias como llenas, con la colita corta. Eh, a partir de los huesos se sabe qué tan robustos eran y qué tan no, qué músculos al final eran más grandes y cuáles no. Y puede que esté ligado a eso, si las reconstrucciones están tratando de ajustarse a lo que se sabe a partir del registro fósil, pero más que eso, no sé, bueno, Lipidium también se sabe que era más robusto, que era más bajito. A veces, claro, tiene un hueso bien protuberante, el hueso nasal, entonces a veces se ilustra con este tipo un poco más como una trompa, y a veces no, con más caballo, por ejemplo. Son cosas al final parte de la imaginación y de la anatomía que se conoce solo a partir de los huesos. Claro, vuelven las gracias, excelente presentación. Hay alguien que pregunta si hay en las cuevas del lago Sofía, si hay edades de carbono 14 de restos humanos anteriores a los 13K en esas cuevas.
No, la más antigua hasta lo que yo sé es Cueva del Medio, que es como 13.200, pero ojo que nunca, no hay restos humanos. En general, los restos humanos son más o menos escasos, se encuentran a veces cuando se encuentran entierros nomás, y lo que se data como presencia humana son fogones o materiales orgánicos asociados a herramientas como las que les mostré, eh, y ese tipo de evidencia. En general, fogones, que al final, cuando se en el fuego el carboncito que queda es lo que se data, pero huesos humanos no hay. Nata, tengo otra consulta. Puedo estar una conversación eterna, pero la última que te hago, en serio. ¿Qué dimensiones tenían estos bichos? El milodón, si es que, bueno, el milodón de cuál milodón tiene como cara de caballo, ¿verdad? Pero si es que su tamaño es real, digamos, ¿qué tan grandes eran estos bichos? Los felinos, por ejemplo, el caballo, ¿qué tan grande eran? Eran grandes. Bueno, el caballo no es tan grande, es más chico que un caballo europeo, es más robusto, es de patitas cortas, es como un poco entre un pony y un caballo actual. Milodón pesaba como 1,5 toneladas, creo, de acuerdo a algunas estimaciones. Eh, la reconstrucción estoy tratando de imaginármela, no sé si será también a escala. Hay unos bien grandes, o sea, Megaterio es gigante, Megaterio es 3 toneladas, que es parecido al Milodón, pero verdad, de las regiones más, latitudes medias. Eremoterio también es gigante. El jaguar patagónico era más grande, es anatómicamente muy parecido al jaguar actual, eh, pero más grande en tamaño. Y también hay unas revisiones actuales que decían que no era jaguar patagónico, sino que era Pantera atrox, creo, que es como el león americano, comparando fósiles que también hay en la región pampeana y todo. Pero el ADN dice que es más parecido al jaguar. Entonces también esas discusiones siempre están. Ahora que se usa ADN, hay nuevas herramientas para discutir la taxonomía de estos distintos animales. Y el Smilodon que ocurre en Magallanes es uno de los más grandes, ha pesado cerca de 300 kilos promedio. Por ejemplo, el puma hoy día, ¿cuánto es? ¿90 kilos los más grandes? ¿O 100 y algo los más grandes? ¿Por ahí? Sí, un poquito más de 100 los machos más grandes. Ya, dice Silvana Maluenda, dice Natalia Hermosa, me encantan tus presentaciones tan claras y sin tanto tecnicismo, eso se valora. Y Mauricio Cuiza pregunta, ¿hay evidencia si los primeros humanos en llegar a Última Esperanza fueron capaces de cazar la megafauna? O sea, la evidencia, eso es como uno de los limitantes de relacionar caza humana con la extinción de esta megafauna, y no solo en Magallanes, sino que a nivel global o en las Américas, es que, claro, no hay evidencia así como muy fuerte que diga que los cazaban. Hay sitios de caza, por ejemplo, como Tahuatahua, que es en Chile Central, que es donde yo estoy trabajando también con gente, en donde se sabe que era una orilla del lago, que probablemente los animales llegaban a beber agua, y hay huesos apilados como que fueron faenados ahí mismo, hay evidencia de fogones, hay como que había un faenamiento, pero tampoco hay un proyectil enterrado en una cabeza. En Brasil encontraron un proyectil enterrado en una cabeza, pero también uno no sabe cómo llegó ese proyectil, si fue efectivamente un evento de caza, o quizás estaba el cráneo. En el caso del brasileño es un cráneo de un gonfoterio juvenil que tiene metida una punta por un hueso nasal. Quizás están tratando de sacar algo, ¿no? Es todo bien así en el aire. Y para el caso de Magallanes, la evidencia de uso de estos animales viene de huesos quemados asociados a los fogones de donde estaba el campamento de estos humanos, de la aparición de herramientas que son evidentemente usadas para cazar, como puntas de proyectil, eh, los huesos con marcas de corte, y al final eso es una evidencia de uso, de un humano que tomó ese hueso y lo procesó de cierta forma, pero la historia antes de que llegó a tomar ese elemento no la conocemos al final.
Entonces, evidencia de caza evidente no hay, sí de uso de ciertos animales. Y de hecho, solo hay, lo más evidente creo que es caballo, bueno, y lama, guanaco, creo que hay un hueso que tiene una huella de corte por parte de humanos, pero tampoco es para toda la fauna. Eso. Ok, Nata, vamos ahora a las preguntas del canal YouTube del Ya. núcleo. Espérame, déjame ver una cosa. Ah, ya. Christian Renner hace dos preguntas. Dice, ¿dónde se encuentran los fósiles de Panthera onca mesembrina y si se planea continuar la investigación en las cuevas del lago Sofía? Bueno, las investigaciones, hay un equipo, la Fabiana Martini y su equipo son los que están explorando y desarrollando excavaciones en esos sitios y también en Paliaique todo el tiempo. Así que la nueva evidencia viene de manos de ellos. Y los huesos de pantera, bueno, se encuentran en los depósitos, en las distintas cuevas. En general, se excavan en estas cuevas. A veces, no sé si para el caso particular de pantera, a veces los huesos aparecen en superficie también, pero en general es un procedimiento en que se excava y se analiza la estratigrafía y los huesos van apareciendo. Sí, así es como se encuentran todos estos huesos, en verdad. Y bueno, y los de Pantera han aparecido en todas las cuevas que mencioné que habían. Algunas han sido interpretadas como madrigueras de carnívoros. O sea, por ejemplo, el lago Sofía 4, en que aparece tigre, dientes de sable y pantera en el mismo lugar, fue ocupada quizás, aparecen incluso juveniles. Entonces, si aparece ¿cuál era? Claro, en lago Sofía 4 hay una mandíbula de un juvenil de pantera. Entonces al final era una madriguera en donde quizás estaban cuidando a sus cachorros y llevaba comida para allá. Aparecen estos huesos de otros animales con marcas de que se los estaban comiendo. Y por eso se interpreta como una madriguera. Eso. Ok. Sí, estoy con mi micrófono. Roberto Andrade vuelve a preguntar, dice, los gonfoterios que mencionó como los de Pilauco están extendidos en Patagonia y tiempo de sobrevivencia. Me parece que contestaste esa pregunta ya. Después viene Héctor Hernán Orellana Cortés. Hola Nati, ¿se tiene una idea de por qué en Sudamérica se extinguieron más taxas de megafauna? ¿Puede ser porque hubo mayor biodiversidad de megafauna que en otros continentes? Y en relación a eso, además, Francisco Javier Aguirre González. Hola, tengo 8 años. ¿Quién mató al Milodón? Oh, no sé. No sabemos, lo siento, Morenillo. No se sabe con precisión. Hay ciertas pistas de que lo pudo haber matado, por ejemplo, que la vegetación justo, que fue el que duró hasta más adelante en el sector de Serra Benítez, fue el que duró hasta los 10.000 como el último sobreviviente, pero cuando ya la vegetación era muy distinta, desaparece y sabemos por su caca que prefería ciertas especies vegetales que estaban desapareciendo en abundancia en el paisaje, entonces esa es una pista de que quizás el ambiente ya no le favoreció tanto, pero con precisión no sabemos que lo mató, y eso además es solo para el sector de Última Esperanza. Hay como que seguir estudiando fósiles para saber qué pasó en otras partes. Así que yo invito a ese niño a que sea paleontólogo y venga en unos años más a ayudarnos con la tarea, porque falta mucho por Ya, hacer. ok. Y la de Héctor, Perdón. sí, perdón, no sé por qué podrían haberse extinguido más, porque la diversidad era mayor. Uy, no sé, ahí me pilló, pero es como un misterio igual. Sí, no sé en verdad cómo responder. Voy a tener que leer más. Ya. Lo siento, Héctor. Rodrigo Cani, que es Rodrigo Fernández, quería consultar cómo piensas que hayan influido los cambios paleogeográficos en la distribución de megafauna y la interacción con los humanos. ¿Y qué es lo que falta comprender que se relacione con la variable paleogeográfica, la paleocosta? ¿Se piensa que había grupos humanos y fauna que vivían principalmente en zonas costeras? La paleocosta. Uy, quizás como asociado, claro, eso a cambios
O sea, como metió la palabra paleocosta, quizás es como relacionado a los cambios abruptos que hubieron en la línea de costa, producto, ¿verdad?, de salir de una última edad del hielo hacia el al Pleistoceno actual, que el nivel del mar subió. O sea, bueno, en el caso particular, por ejemplo, de Cerro Benítez otra vez, y dadas las presentaciones que se han dado en el taller, se sabe, por ejemplo, que, claro, hubieron cambios bien abruptos como la presencia de hielo, luego la presencia de este lago proglacial, luego áreas ya más abiertas que fueron colonizadas tanto por animales como humanos. Entonces, al final, todo esto fue dinámico. Si se puede hablar en este caso particular de cómo afectó esos cambios a la presencia de fauna, no, claro que los afectó. Fue tener tierra disponible, que lograran llegar, que llegaran los humanos al mismo tiempo, ocupar quizás los mismos lugares, que cambiara, bueno, también la vegetación, entonces la distribución de estos animales quizás podría haber cambiado ligado a eso. Era como todo bien dinámico al final, difícil llegar a una conclusión, pero todo está afectando a todo en ese momento. Y lo de la costa, no sé si habían más animales preferentemente en la costa, pero y grupos humanos. Los grupos humanos, sí se cree, una de las teorías de migración humana es que habrían seguido rutas costeras y que no estamos viendo muchos de los sitios tempranos porque hoy en día están debajo del agua. Eh, se han investigado algunos sitios submarinos, por ejemplo en Quintero, acá en Chile Central, y las formas de fauna que aparecen son muy parecidas a las que se encontrarían en el continente. No sé si hay algo de que había una distribución preferencial en costa o un poquito más adentro para la fauna. Eso. Bueno, no hay un comentario. Excelente presentación, dice María Soledad Solís. Y en YouTube no hay más preguntas, querida Natalia. Ya.